Josué capítulo 12 y versículo número 1. Y vamos a continuar, hermanos, con el tema de las ciudades de Canaán. Pero quiero utilizar este versículo introductorio. Josué capítulo 12 y versículo número 1. Cuando estén conmigo, por favor, les pido me indiquen con un amén. Josué 12:1. Dice la palabra del Señor: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Repito la primera parte del versículo: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron. Oiga el orden del pensamiento. Son los reyes de la tierra que los hijos de Israel, número 1, derrotaron y cuya tierra poseyeron. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos amados. Hoy vamos a continuar con el tema de la conquista de las ciudades de Canaán, que representa, hemos venido insistiendo en ello, las áreas de nuestra alma rendidas a los pies del Espíritu Santo. Pero para poder entrar a la plenitud que Dios tiene para nosotros, tenemos primeramente que derrotar a esos reyes, tenemos que conquistar esas áreas, porque sin conquista no hay plenitud. Dígale a la persona que está a la par suya: sin conquista no hay plenitud. O sea, si no entramos a la vida de abundancia en el Espíritu, si no entramos es porque las áreas de nuestra alma no han sido conquistadas. Pero en la medida que vamos conquistando las áreas de nuestra alma, que para ser más precisos, hermano, porque el término áreas creo que es por eufemismo, ¿verdad? Es por usar un lenguaje respetuoso, porque tendríamos que ser más honestos en hablar de rendir los pecados de nuestra alma, aquellas cosas en las que nos hemos debilitado, aspectos en los que hemos menguado quizá y que no nos permiten alcanzar la plenitud de este bendito evangelio que por revelación el Espíritu Santo ha traído a nuestra vida. Hoy vamos a continuar entonces mencionando algunas ciudades más, que en total son 31 ciudades que Israel derrotó y que representan las 31 áreas de nuestra alma. Parece Huehuetenango, solo que Huehuetenango parece que ya tiene 32, ¿verdad? Municipios, pero son áreas, hermano, que están dentro y que tienen que irse rindiendo en el nombre de Jesús, y por supuesto con una actitud de batalla, de pelea fuerte en el Espíritu, para poder derrotar a esos usurpadores. Entonces leemos en Josué 12:17, ahí aparece el nombre de otra ciudad. Gloria a Dios. Y dice: el rey de Jefer. Esa es la otra ciudad. No sé si ya la localizó. En el verso 17, si no estoy mal, la ciudad de Jefer. Dice el rey de Jefer, dice literalmente Josué 12:17. No sé si ya encontró el nombre de la ciudad. El rey de Jefer, con H, ¿verdad? Y fíjese que este nombre tiene un significado tremendo. Significa zanja, significa hoyo o significa pozo. O sea, está hablando de una cisterna, ¿verdad? Y cuando me encontré con esta palabra, la ciudad de Jefer, el Espíritu Santo habló a mi corazón al ver el significado del nombre hebreo, que significa zanja, hoyo o pozo. Y me quedo con ese término pozo, porque representa, hermano, esta área del alma. Jefer representa el menosprecio recibido. En la vida pasamos todos por diferentes circunstancias, pero estoy seguro que en más de una ocasión nosotros pasamos por problemas, hermano, en los que experimentamos menosprecio de las personas. ¿Por qué no decirlo? En ocasiones menosprecio de la misma familia, de la misma sangre. Y la marca que deja en el alma recibir menosprecio de los demás es algo terrible, que solamente, creo, el Espíritu Santo puede de alguna manera hacer su obra para libertarnos, para desatarnos, para romper ataduras y quebrar cadenas que pueden esclavizar el alma
con un resentimiento, un menosprecio también, o con un odio profundo hacia las personas que nos hicieron daño en la etapa de nuestra infancia, en la etapa de la adolescencia, qué sé yo. Pero pueden haber aspectos, hermano, que dejan cadenas y que pueden meter nuestra alma en un abismo, en un pozo del cual solamente el Espíritu Santo nos puede sacar. Y venía a mi mente Génesis 37, versos 19 y 20, que habla de la experiencia de aquel muchacho soñador, de aquel varón elegido por Dios, varón íntegro, varón recto, varón escogido, nacido de la simiente de Jacob, que más adelante se convirtió en Israel, que significa príncipe del pueblo del Señor. Pero este hijo tardío quizá, este hijo de los más pequeños de Jacob, llamado José, que por cierto era medio hermano de los otros hijos que conforman las tribus de Israel, y tenía sueños de parte de Dios. Qué tremendo es tener una visión puesta por el Espíritu Santo. Qué lindo es tener sueños, hermano, en el orden y la voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo inspire esos sueños divinos, porque la fuente es celestial, es divina, y que al traerlos a la tierra, nuestro pensamiento humano pueda procesar ese sueño, que podría también de alguna manera llamársele una visión divina, para lograr aquello que el Señor espera de su pueblo. Y José era un muchacho que tenía esas características, hermano, de ser un varón de Dios, de ser alguien que venía preordenado para una causa especial. Era un soñador, hermano, tenía visión, tenía sueño en Dios. Pero esto empezó a despertar el menosprecio de su propia sangre, de su propia familia, de sus propios hermanos. Y empezó a sentirse menospreciado. La palabra menosprecio significa rebajar a alguien en su valor original. Y él empezó a ser rebajado. Empezó a ser visto como el patito feo de la familia, porque tenía, según ellos, un único pecado, y era tener sueños de parte de Dios. Mire cómo a veces cuando Dios pone una visión puede despertar la envidia, puede despertar el menosprecio incluso de los propios hermanos. Mire qué terrible. Y esto va marcando el corazón. Dice Génesis 37, 19 y 20: y dijeron el uno al otro, los hermanos de José se dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Mira, hasta apodo le habían puesto, ¿verdad? No dijeron, mira, aquí viene José, decían, aquí viene el soñador. Oiga, renglón seguido lo que dice la palabra: ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Qué tremendo, hermano. Porque si usted nota en el trasfondo de esta palabra, se va a dar cuenta que los hermanos de José no tenían realmente odio contra José, sino que tenían odio contra los sueños que José tenía. Porque qué más da que el diablo destruya una entidad humana, si ha matado el diablo en la historia a muchos hombres. Mire en la masacre judía, hermano, en lo que se conoce históricamente como el Holocausto, que hicieron en el tiempo de los nazis bajo la dirección de Adolf Hitler. Mataron miles, hermano, miles. Por poco exterminan la simiente de Israel. Si Dios no le detiene la mano al diablo, extermina a toda la nación judía. Entonces, ¿qué más da? Matar hombres, ¿verdad? Pero si usted nota en estas palabras hay profundidad. Echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Ahora oiga lo que dice a continuación: y veremos qué será de sus sueños. Cuando tienes una visión de Dios, el diablo se va a levantar para destruirte, quizá no tanto a ti, sino para intentar destruir la visión de Dios, el sueño de Dios. Cuando Herodes mandó a matar a los niños en el tiempo de Jesús, fue con la intención de anular la visitación que Dios había prometido para su pueblo y para el género humano. Cuando en Egipto empezaron a matar a los niños hebreos, fue para que se destruyera la visión de Dios
que iba a ser puesta en un varón llamado Moisés, palabra hebrea Moshe, que significa salvado de las aguas. Mire cómo el diablo, hermano, se levanta para destruir visión. Ahora, lo que no sabe el pobre diablo es que la visión y los sueños de Dios nunca los va a poder destruir, hermano, porque Dios es todopoderoso. Si el diablo aniquila a un ente escogido por Dios, el Señor tiene 7,000 detrás que no han doblado rodillas y que están preparados para continuar con la visión de Dios, porque cuando Dios tiene una visión, Dios da un decreto, y cuando Dios decreta, se cumple lo que ha dicho, porque es Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Nadie va a poder anular aquello que Dios se ha propuesto hacer. Aleluya. Pero el punto es que en este caso nos damos cuenta del menosprecio familiar a un hombre de Dios llamado José. ¿Y qué hicieron, hermano, cuando empezaron a fraguar la muerte de José? ¿Sabían que iba a llegar o lo vieron quizá allá en lontananza, a lo lejos? Y cuando vieron que se acercaba, dijeron: aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle. Hermano, llegar al punto de respirar muerte contra la propia sangre, eso sí debe ser una carga tremenda de odio y de menosprecio para llegar hasta ese punto. Ellos no pensaron en golpearlo, ellos no pensaron en dañarlo con palabras, ellos pensaron en aniquilarlo y dijeron: luego de matarlo, echémosle en una cisterna. Interpretemos: echémosle en un pozo. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Pero uno de los hermanos intercede por él, porque muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas Jehová le librará, dice la palabra. Y dijo uno: no está bien que lleguemos hasta ese punto, mejor vendámoslo, hagamos algo. Pero ya lo habían metido en la cisterna. Y José estaba escuchando todo lo que ellos hablaban. Mejor matemos a ese soñador, ya nos tiene hartos con sus sueños, ya nos cansó, mejor aniquilémoslo. Y él escuchando, y uno de los hermanos reconviniéndoles y diciéndoles: no es correcto que hagamos esto, mejor vendámoslo, que se lo lleven a otra nación, deshagámoslo de él, pero no por vía de muerte. ¿Cómo cree usted que marcó eso el alma de José? Por eso cuando llegan los hermanos a Egipto, hermano, esa escena es tremenda, ¿verdad? Porque está José como segundo en el reino egipcio. Después de Faraón, él era la máxima autoridad. Y en el pueblo de Israel hubo hambre y fue necesario que tuvieran que salir a buscar provisión para que no se muriera la gente de hambre, de inanición. Y escucharon que en Egipto había prosperidad. Porque, óigame, el sueño que ellos menospreciaron, Dios lo trasladó de la casa de Israel a una tierra pagana llamada Egipto. Porque cuando se menosprecia una visión de Dios, Dios puede llevársela para otro lugar. ¿Sí? Y lo que menospreció Israel y fue aceptado en Egipto, porque allá también hubo sueños y José los interpretó bajo el Espíritu de Dios. Y comenzó Egipto en una etapa de prosperidad tremenda. Y cuando vino la hambruna generalizada, Egipto tenía suficiente recurso, hermano, para que se alimentasen bien e incluso poder repartir con las demás naciones. Y escucharon por ahí que en Egipto había prosperidad. Y llegaron los hermanos, los que habían estado premeditando la muerte de José, los que querían aniquilarlo, y ahora los mira postrados delante de él. ¿Qué cree usted que sintió? ¿No será acaso por eso que pidió que todos salieran? Y dice que lloró en alta voz, al punto que todo Egipto, dice, escuchó el llanto de dolor que José tenía. ¿Sabe por qué? Porque los tenía en la palma de la mano, pero sabía José que no podía hacer absolutamente nada en contra de ellos. Bueno, ese es el caso de José. Dejemos por un lado a José. Ahora hablemos del área de nuestra alma, hermano. ¿Cómo estará nuestro corazón en cuanto al área de Jefer? Porque el menosprecio familiar
puede meternos en un pozo del que solo el Espíritu Santo nos puede sacar. Es un estado de depresión, hermano. Es un estado de desánimo en el que se percibe fuertemente, hermano, un sentimiento de rencor y de odio por aquellos que nos han hecho daño. Así se encontraba José. Y ahora tenemos que examinarnos nosotros cómo nos encontramos. Los momentos, hermano, de angustia por los que se pasan también, los momentos de persecución, los momentos de sufrimiento extremo pueden marcar el alma y llevarnos al área de Jefer y dejarnos ahí cautivos, hermano, para que no podamos salir de ese pozo en el cual muchas veces el diablo quiere meter a los hijos de Dios. El Salmo 42, hablando del salmista David, dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Si David, con la grandeza que tuvo, hermano, no pudo evitar, no pudieron vacunar a David contra los pozos, contra los abismos, contra la zanja, los hoyos, como dice el nombre Jefer. David entró, hermano. David estuvo en un pozo, le llama a él, de desesperación, de angustia. Un lugar oscuro, donde se ve nada más una luz en lo alto, que debe representar la luz del Espíritu Santo para sacarnos de allí, hermano. Ahí estaba David metido, pero no sé hasta qué punto llegó, no sé qué recursos utilizó David para intentar salir de ese pozo, y no pudo, hasta que él recibe revelación de Dios. Y entonces deja plasmado en el Salmo 42 unas palabras maravillosas que dicen: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Porque la buena noticia, hermanos, que traigo en esta tarde es que si el diablo ha cautivado nuestra alma y nos ha hecho descender a un pozo de desesperación, como el que descendió José, como el que descendió Daniel también en la fosa de los leones, hermano, hay un Dios poderoso que tiene poder para sacarnos de los pozos que ha cavado el diablo y meternos, y pretende el diablo mantenernos perpetuamente allí. Pero si clamamos a Dios como hijos que somos, la promesa del Señor es que nos van a sacar del abismo, del pozo de la desesperación, y va a colocar el Señor nuestros pies sobre la peña. ¿Sabe usted quién es la peña? La peña, la roca es Cristo Jesús, y en Él estamos confiados, en Él estamos seguros, porque nos ha sacado de abismos y de cisternas de desesperación. Aleluya. Dele fuerte las palmas a Dios Todopoderoso. El área de Jefer, yo creo que es una de las áreas comunes, hermano, que pueden haber en el pueblo de Dios. Por eso insisto que tenemos que examinarnos continuamente para ver si no hay ataduras en nuestra alma que nos hayan hecho descender a un pozo de desesperación. Pero si ese fuera el caso, y al analizar, hermano, nuestra alma, nos damos cuenta que estamos metidos en un abismo, clamemos a Dios. Porque la palabra dice categóricamente que en Dios está el poder para sacarnos de esos abismos y esos pozos de angustia donde el diablo tiene cautivo a mucho pueblo de Dios. Segunda área, Josué 12, 18. Menciona al rey de Afec. Y el nombre Afec significa fuerza, significa corriente, significa torrente rápido. Afec significa fuerza, corriente o torrente rápido. Y esto, hermano, representa las corrientes diabólicas. Escúcheme bien, las corrientes diabólicas que quieren matar, mucho oído, a los hijos cuyo propósito es preordenado por Dios. Corrientes diabólicas
que quieren matar a los hijos, cuyo propósito es preordenado por Dios. O sea, Dios da una capacidad previamente a. Y cuando Dios da esa capacidad, hermano, el diablo se da cuenta quiénes son los elegidos por Dios. Y dicho sea de paso, yo creo con todo mi corazón que cada uno de nosotros en esta tarde tiene una preordenación de parte de Dios. Dios te ha marcado previamente, yo no sé para qué, no puedo precisar cuál es la función que nosotros traemos para cumplir en la tierra, pero hay funciones muy especiales, muy sublimes, hermano. Hay funciones maravillosas que Dios ha preordenado y el diablo se da cuenta y entonces, hermano, envía corrientes, fuerzas, torrentes rápidos para que ataquen al Hijo de Dios y que se destruya aquello para lo cual Dios había preordenado. Oiga lo que dice Isaías 59:19, o si gusta lea mejor conmigo. Isaías 59:19. Gloria a Dios. Dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Repito: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. O sea, el oriente, ¿verdad? Porque vendrá el enemigo como río. ¿Cómo dice que vendrá el enemigo? Porque vendrá el enemigo como río. Otra versión bíblica, hermanos, diferente a esta. ¿Ya ven? Eso es Afec. Torrente impetuoso. Qué tremendo. O sea, se puede transliterar: vendrá el enemigo como torrente impetuoso. Pero oiga lo que dice la palabra: mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aleluya. Porque cuando el diablo viene como torrente impetuoso para destruir tu vida, el Espíritu Santo aparece delante para guardarnos, para cubrirnos y para mantenernos firmes en el propósito que Dios ha preordenado para nuestra vida. Aleluya. Démosle fuerte las palmas al Señor bendito, iglesia, porque la protección de Dios siempre está con nosotros, su resguardo divino. Aunque se levante el diablo como río, dice acá, como torrente impetuoso, dice esa otra versión. ¿Qué pretende un torrente impetuoso? Mire los desastres que ocasiona el agua, hermano. Los maremotos, los tsunamis que están tan de moda, ¿verdad? Esas son corrientes impetuosas. Así como esos tsunamis deben ser los tsunamis diabólicos contra la iglesia. Pastor, pero nunca los hemos visto. Pero el hecho de que no los hayamos visto no quiere decir que no se haya levantado. Quizá no los hemos visto porque el Espíritu siempre levanta bandera, estandarte de victoria sobre toda correntada diabólica que pretenda destruir la vida de los hijos de Dios, que tienen una preordenación para cumplir el propósito divino mientras estamos aquí en la tierra. Qué lindo saber que el Espíritu Santo nos protege. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo creo que el Espíritu Santo es cobertura para la iglesia, hermano. Es Dios quien cubre a su iglesia. Y este versículo lo demuestra claramente. Temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, dice claramente. Entonces dice en otra porción del Nuevo Testamento: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué vamos a tener temor de las acechanzas diabólicas, hermano? ¿Por qué nos vamos a amedrentar? ¿Por qué nos vamos a acobardar si la palabra dice que tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado? Y al Espíritu Santo la Biblia le llama El Shaddai. El Shaddai. La palabra El en el hebreo significa todopoderoso. ¿Qué significa la palabra El? Por eso de ahí viene el término Elohim. Elohim, ¿sí? Se utiliza la terminología hebrea que significa todopoderoso. Y la palabra Shaddai viene de la raíz hebrea Shad, que significa pecho que amamanta.
¿Qué significa Shad? Pecho que amamanta. Entonces cuando habla de El Shaddai, significa el Todopoderoso, que da sustento y resguardo como el que da una madre. Me impactó mucho ver, parece que fue en Facebook que apareció la noticia. Hay gente que se toma la tarea de publicar cosas muy positivas y a veces publican puras tonteras también, ¿verdad? Pero no sé si escucharon de este lugar donde hubo un terremoto recientemente y que encontraron a un niño que la madre sí estaba muerta, pero ella lo cubrió con su cuerpo y todos los escombros cayeron sobre ella, pero el niño estaba con vida. Yo me imagino que así es la escena en la cual el Espíritu Santo, El Shaddai, nos protege como una madre que da sustento, que da abrigo y que da calor. Por eso es que la lactancia materna no solo provee nutrientes para el bebé. Las madres saben que al momento de amamantar a un hijo, no solo le están dando nutrientes, sino que le están ministrando cariño también en ese acto. Por eso toda buena madre tiene que amamantar, porque ahora parece que está muy de moda que no amamanten a los niños, a saber por qué me traen los pensamientos. Bueno, porque qué me importa a mí eso, ¿verdad? Pero el punto es, hermano, que el Espíritu Santo ministra seguridad, confianza, calor, abrigo y resguardo. Y cuando viene la corriente diabólica, que debe ser fuerte, porque tampoco vamos a subestimar los poderes que tiene el diablo, porque el diablo tiene poder, pero nuestro Dios es todopoderoso. Esa es la gran diferencia. Y si el Señor está de nuestro lado, ¿quién va a levantar bandera de victoria sobre el que es todopoderoso? Eso significa que los vencedores somos también nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él es vencedor, nosotros somos más que vencedores. Aleluya. Fuerte las palmas al Señor, hermanos. No importa la correntada diabólica que se levanta contra la iglesia, tenemos de nuestro lado al Todopoderoso, al Shaddai, el Todopoderoso que protege, que provee, que cuida. Esas corrientes son como la corriente que pudo haber destruido a Moisés, porque en el apremio que había de resguardar a los varoncitos hebreos, los estaban pasando a filo de espada, los estaban aniquilando, hermano. Y la madre de Moisés tomó al pequeño y lo colocó en una barquita que calafatearon con asfalto y brea y lo puso en la corriente. Imagine usted esa corriente, cuántas veces intentó anegar la barquita para que se muriera el bebé que iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Yo sí creo que las corrientes del Nilo trataron de ahogarlo. Por eso dice que pusieron a su hermana, haber sido María, ¿verdad? O Miriam, como dice otra versión. Y ella iba observando la trayectoria de la pequeña embarcación, ¿verdad? Donde estaba resguardado aquel libertador del pueblo judío. Pero las corrientes han de haber tratado de hundir esa barquita. Pero el Espíritu Santo siempre levantó bandera. Y de repente llega, hermano, al lugar donde estaba la hija de Faraón. Y cuando vieron el objeto extraño, lo trajeron hacia ella. Qué sorpresa, ¿verdad? Cuando destaparon esa barquita, ahí estaba Moisés. Y mire, hermano, yo estoy seguro que ese Moisés ha de haber sido un bebé hermoso. Ha de haber sido hermoso. Si hubiera sido feíto, la hija de Faraón lo hubiera hundido mejor en el Nilo. Pero digo, ay, qué chulada de niño. Los ojos que tiene, miren las roscas en las manos y en los pies. ¡Qué bello! Se enamoró del bebé y la gracia que Dios le puso a Moisés fue la que lo salvó de la corriente asesina que Satanás había enviado contra el pueblo de Dios. Y fue creciendo el niño y le sugirió una de las que estaba al servicio de la reina de Egipto: ¿por qué no mandas traer a una nodriza entre las hebreas para que cuide a este bebé? Y dijo, es una magnífica idea. Y mandaron llamar a la madre de Moisés. ¿Cómo se llamaba la madre de Moisés? Jocabed. Amén. Y Jocabed llegó y le dijo a la reina: quiero que cuides a este bebé, que lo eduques, que lo formes,
y te voy a pagar. Hermano, como es Dios, ¿verdad? Le pagaban salario por educar y criar a su propio hijo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Los planes de Dios son maravillosos, extraordinarios, hermano. Y Jocabed amamantando a Moisés, creciéndolo, le ha contado toda la historia del pueblo de Israel. Por eso es que Moisés creció con un amor tremendo hacia el pueblo hebreo. Y cuando vio a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos hebreos, lo trató tan duramente que lo mató. Y usted conoce la historia, pero mire cómo las corrientes en ocasiones tratan de anegar. También mire cómo Dios guardó la embarcación aquella en la que iban 8 personas y una cantidad tremenda de animales, en lo que se conoce como el diluvio universal. Pero dice la palabra que Dios resguardó a Noé y a su familia, porque eran corrientes que querían también asesinar, y de hecho asesinaron todo lo que respiraba en la tierra, menos a Noé y a su familia, porque el Espíritu Santo levantó bandera en favor de ellos, los protegió de esa corriente impetuosa, los resguardó, y de ahí comienza un nuevo cuño, comienza un nuevo tomo creativo, después de que Dios resguardó a Noé y a su familia. Entonces, hermano, pueden haber áreas en nuestra alma que se conecten con la ciudad de Afec: fuerza, río, torrente rápido, violento. En ocasiones, hermano, pueden haber tendencias internas en el corazón que pretenden destruir. El diablo hoy por hoy está exacerbando en muchos corazones pensamientos, influencias nocivas que están encontrando eco en muchos corazones y que son tremendas corrientes de destrucción, que lo que pretenden es aniquilar. Cuando uno se da cuenta de las modas, hermano, por eso hay que tener mucho cuidado. Comenzaron las modas de una manera extraña, lacerando, lastimando el cuerpo humano. Empezaron las modas de los aretes, un sinfín de cosas que provocan dolor, ¿verdad? Aquellos que se colocan en la lengua, no sé ni cómo se llaman, en el ombligo, qué raro, hermano, en los pezones, algunas veces los varones también, ¿verdad? Ahora hay una nueva práctica que consiste en quitarse pedacitos de piel para que se vea sería la epidermis de color rojo, y forman dibujos que se ven atractivos, hermano, pero a la hora de darse cuenta que es piel que han cortado, eso horroriza. Pero son influencias que están cobrando un auge tremendo en los países desarrollados, entre comillas, y que son corrientes diabólicas que pretenden destruir. Por eso la iglesia tiene que formar un contingente, hermano. La iglesia tiene la responsabilidad. Hablábamos ayer con el grupo de hermanos que están recibiendo el curso de evangelismo, que por cierto, si alguno más se quisiera agregar, los días sábado a las 5 de la tarde estamos acá compartiendo ese curso. Y le decía a los hermanos que reexaminando la escritura, y digo reexaminando porque yo aprendí que al inconverso no hay que darle doctrina, y de repente yo le he enseñado lo mismo, porque eso aprendí. Pero hermano, me quedé sorprendido cuando consulté la versión Reina Valera de 1909, que se conoce como la versión antigua. Y la versión antigua en Mateo 28:18 no dice: id y predicad el evangelio a todas las naciones. Así dice nuestra Reina Valera. Pero en la versión Reina Valera de 1909 dice: id y doctrinad a todos los gentiles. Id y doctrinad. No dice id y predicad, dice id y doctrinad a todos los gentiles. Tremendo eso, hermano. Me dejó muy pensativo, y consultando el original, así dice: id y doctrinad. Entonces yo dije, ¿por qué me enseñarían a mí que no hay que dar doctrina? Y por un momento entra uno en una etapa como de confusión, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo empezó a explicarme. Doctrina es la palabra didache en el griego, y didache significa, o didaque, como dicen algunos, significa estilo de vida. O sea, doctrina es un conjunto de principios que nos llevan a un estilo de vida. Yo les decía a los hermanos de evangelismo, es fácil llegar y decirle a alguien:
Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice también, arregló seguido Mateo 28, id y doctrinad a los gentiles, oíd y predicad el evangelio. Y más adelante dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros. Qué promesa la de Dios, ¿verdad? Entonces ahí comencé a reflexionar en el acto del evangelismo, hermano. Y es fácil trasladar la teología de evangelismo, porque generalmente el pensamiento que hemos tenido es, pastor, vamos a salir, vamos a llevar tratados, y eso está bien, hermano. Vamos a ir a compartir palabra, excelente. Y después, pastor, si se convierten, y créanme que la gente se convierte, hermano. Entonces los traen a la iglesia, bueno, pastor, ahí está, ahora mire qué hace usted con ellos, con los recién convertidos. Pero cuando dice id y haced discípulos, o cuando dice id y doctrinad a todos los gentiles, hermano, la función de doctrinar realmente comienza después que la persona se entrega a Jesús. ¿Y sabe cómo se les va a doctrinar a los nuevos? Con el ejemplo. Con el ejemplo. Así se doctrina a los gentiles, enseñándoles que guarden todas. Pero ¿cómo se les va a enseñar? Guardando nosotros primero. Entonces les decía a los hermanos, esto es lo complejo del evangelismo, porque cuando yo tengo de verdad espíritu evangelístico, yo tengo que entender que no basta solo con que la persona sea tocada por el Espíritu y que se arrepienta y que diga, yo recibo a Cristo en mi corazón, porque después viene el acto de doctrinar, y esa sí es función de toda la iglesia, no solo función de púlpito. ¿Cómo no? De aquí se da doctrina, pero la función de doctrinar es enseñar con el ejemplo, o sea, vivir cada día el evangelio, para que los nuevos convertidos aprendan cómo se vive el evangelio de comunidad. Imagínense lo complejo que es en ese sentido el evangelismo, porque yo sé que si invito a alguno tengo que comprometerme a enseñarle cómo es el evangelio. Y sacamos algunos ejemplos. Ahí le pregunté a una señorita, mija, ¿tú usas velo cuando oras? Sí. ¿Y quién te enseñó eso? Pues me enseñó tal hermana. Y les dije, ¿se dan cuenta? Qué responsable esa hermana, que Dios la bendiga, porque le enseñó a la recién convertida que es necesario orar con la cabeza cubierta para que no haya ministración de demonios en el tiempo de oración. ¿Sí? Y así han aprendido otros, hermanos, a diezmar, otros han aprendido a perseverar en la iglesia, porque han tenido gente que les ha enseñado a perseverar. Y también, hermano, sería injusto no mencionar que muchas veces hemos doctrinado mal, porque nosotros mismos le hemos enseñado a los nuevos creyentes que no se congreguen y que no cumplan los mandamientos que el Señor ha prescrito. Y eso también es una demanda tremenda de parte de Dios. Cuando comienza a haber un sentir evangelístico, es porque sin lugar a dudas la iglesia está madurando. Y cuando la iglesia está madurando, Dios se atreve, oiga la expresión que estoy utilizando, Dios se atreve a enviar nuevas almas, porque sabe que hay maduros que tienen la capacidad de enseñarle al nuevo convertido cómo se camina en el evangelio. Y recordamos las palabras de Pablo a Timoteo: para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor, que es columna y baluarte. La palabra baluarte significa soporte. La casa de Dios, que es columna y soporte de la verdad. Pero le dice Pablo a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte. Y eso lo mencioné, creo, el domingo pasado, que tenemos que saber que hay una conducta cultica, hermano, y hay que mantenerla. Gracias a Dios, porque hoy veo más orden, ¿verdad? Estoy muy contento por eso. Ya no veo personas saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, porque eso se da en ocasiones a cada rato, hermano. Y eso molesta porque distrae, roba la atención, se roba la unción de la palabra que el Señor está enviando. Porque nosotros somos llamados en el momento de la prédica a oír la voz de Dios. El pueblo de Israel tenía que esperar un año completo para que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo y al salir les notificara que les había enviado Dios.
Si el sumo sacerdote no se consagraba, el pueblo se ponía triste, porque significaba que debía pasar un año más sin oír palabra de Dios. Imaginen ustedes la atención con la que el pueblo escuchaba. De hecho, la palabra Simeón significa el que escucha, ¿verdad? Y son dos elementos, Simeón y Judá, que es alabanza y palabra, lo que derrota al diablo. Pero es la palabra que se escucha, la palabra que se atiende, la palabra que se atesora. Eso es parte, hermano, de nuestra conducta cúltica. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué debe haber entonces en la hora cúltica? Número 1, sobriedad. Ser sobrio es estar atento a la palabra. Número 2, tiene que haber orden, porque la palabra dice que nuestro Dios es un Dios de orden. Y número 3, tiene que haber obediencia, porque sin obediencia nuestro culto no sirve. Y les daba un ejemplo. Hay hermanos asignados en la función interna, hay hermanos que están en ordenamiento, se llaman los hermanos que están ahí en la puerta y que le dicen, hermano, pase adelante. Algunos están un poquito más acá y le dicen, por favor, acompáñeme y siéntese aquí. Y muchos dicen, no, es que no me gusta, ese no es mi lugar. Hermano, pero es que es el orden que ha reconocido. No, pero yo aquí me quedo. Desde ese momento ya echaste a perder tu culto, porque Dios a los desobedientes no les habla, hermano. ¿Para qué? Mejor hay que ir a ver un partido del Barça y del Real Madrid, ¿verdad? Te aprovecha más que estar en un lugar donde Dios ya no te habla, ya no te envía palabra, porque el Señor se agrada en la obediencia de su pueblo. Por eso Él dejó plasmado, obediencia quiero y no sacrificios, porque la obediencia es mejor que el sacrificio, hermanos. Démosle palmas al Señor por esa maravillosa verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, importante el testimonio, ¿verdad? Evangelismo, eso es lo que estábamos mencionando. Veamos un aspecto más. Verso 18 de Josué 12, que menciona una ciudad más. El rey de Sarón. Así dice su Biblia, ¿verdad? El verso 18. El rey de Sarón. Y Sarón significa llanura plana. ¿Qué significa Sarón? Llanura plana. Hermano, estuve pensando en esto y esto qué significa, pidiéndole al Espíritu Santo luz. Llanura plana. Y el Espíritu habló a mi corazón y me dijo, falsa confianza. Cuando usted mira una llanura plana, dígame si no lo primero que piensa es recostarse sobre esa llanura y reposar. Qué bonito lugar para descansar, ese puro colchón natural. Llanura plana. Pero ¿sabía usted que la llanura plana es figura de la falsa confianza? Génesis capítulo 11, versículos 2 al 4. Que habla de los primeros hombres, ¿verdad? Que construyeron la torre de Babel. Babel significa confusión. Dice Génesis 11, 2 al 4. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Me impacta mucho el versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Mire lo que querían: edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Desde ahí empieza el espíritu de religiosidad, porque religiosidad es el hombre queriendo llegar a Dios por la vía ilícita,
¿A quién se le ocurre edificar una torre, hermano? Algunos piensan ya en el tiempo moderno que se referían ellos a un lugar de comunicación satelital. Esa gente no era tonta, hermano. Tuvieron un desarrollo tremendo, pero haya sido lo que haya sido, pretendieron llegar a Dios por sus propios medios. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que cuando Dios escuchó el plan de los hombres en el cielo, dijo: ahora el pueblo es uno solo, se han unido en propósito, y todo lo que quieren hacer lo van a lograr. Así es que descendamos y confundamos su lengua. Y fue donde aparecieron las lenguas, hermano, que se hablan en los diferentes lugares, ¿verdad? Porque a ninguno se entendía. Se perdió la comunicación, porque uno hablaba en español y el otro respondía en francés. Y así ya no le atinaron, hermano, porque Dios pensó que era la única manera de poder detener ese frenesí ideológico que llevaban, confundiéndoles la lengua. Pero ¿qué fue lo que les motivó? Que caminando hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Esa es la llanura de la rebelión, que se rebela contra el propósito de Dios, y aparece la religiosidad. Con esa área, hermano, de Sarón hay que tener cuidado, porque es confuso, es peligroso. Génesis 13:10. Viene el Señor y le habla a Abraham y le dice: bueno, Abraham, yo te llamé solo a ti, jamás llamé a tu sobrino Lot. Así es que es hora que se separen, porque dice que estaban riñendo los pastores de Abraham con los pastores de Lot, y Dios a quien quería bendecir era a Abraham, no a Lot. Y entonces Dios le dijo: bueno, sepárense, porque yo te llamé solo. Recuerden que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. Y Abraham obedeció parcialmente, porque la orden fue: sal de tu tierra y de tus parientes. Entonces, ¿qué hacía Lot, su sobrino, con él? No, Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela, pues. Pero mire cómo nuestra obediencia todavía es imperfecta. Y estoy hablando del padre de la fe. Y se llevó a Lot, y Lot fue la piedra en su zapato todo el tiempo, hasta que Dios le habla y le dice: bueno, mejor sepárense. Y Génesis 13:10 dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Qué escogió Lot? La llanura. Y nunca se imaginó que en la llanura iba a estar Sodoma y Gomorra, las ciudades más inmorales que registra la historia del Antiguo Testamento. Pero ¿qué le motivó a Lot elegir la llanura? La falsa confianza. Por eso dice la Escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando le dijo a Abraham a Lot: escoge tú primero, dijo, en palabras chapinas, ya fregué al viejo, ¿verdad? Y le dijo: toda la llanura. Y dijo: le voy a dejar al tío Abraham, le voy a dejar todas las piedras, el yermo, el desierto. Escogió mal, porque Lot estaba mirando con la vista natural de la tierra. En cambio, Abraham estaba viendo con ojos del Espíritu. Y el que tiene ojos del Espíritu mira bendición, donde el que tiene ojos naturales solo mira piedras, desierto y yermo. Esa es la visión de Dios. Y usted sabe que Lot terminó mal, hermano, cayendo en pecados inmorales, cayó en pecado de incesto con sus propias hijas, y de ahí se levantó la nación de los que fueron enemigos del pueblo de Israel, los amalecitas, creo, de un acto de incesto, porque se dejó llevar por la falsa confianza. El área de Sarón es tremenda, porque es elegir con nuestros medios naturales, es no pedir guianza del Espíritu Santo. La Biblia dice, hermano, que todo lo que emprendamos, que lo emprendamos en el nombre de Jesús. Así dice la palabra, ¿verdad? Pero muchas veces lo emprendemos en nuestra propia confianza. Yo siento que nos va a ir bien y nos va mal, porque ese es el área de la falsa confianza, en la que nos sentimos seguros cuando de verdad no lo estamos.
Que Dios nos auxilie en eso y que seamos más dependientes de Dios. Amén, hermanos amados. Josué 12:19 menciona al rey de Madón. Rey de Madón. Y Madón significa disputa, contienda y rencilla. Ah, qué nombrecito ese, ¿verdad? Disputa, contienda y rencilla. En palabras chapinas, pleito. Eso significa Madón. Y el rey de Madón se llamaba Jobab. Jobab. Y Jobab significa avergonzado, odiado, y significa habitante del desierto. Qué tremendo, hermano. Porque esa área de Madón puede estar en nosotros. El área del pleito, de la contienda y de la rencilla. Y cuando aparece en nuestro corazón la tendencia al pleito, aparece el rey Jobab, que significa avergonzado, odiado y habitante del desierto. ¿Conoce usted gente, hermano, que le gusta el pleito? Hay gente que como dijera, antes son chichicúas, ¿verdad? Les gusta el pleito. Y que, mira que me hizo una mala mirada. ¿Y qué le dijo usted? Pues yo nada, yo solo. ¿Cómo que nada? Vamos, regresemos. Y hay que poner en su lugar a esa persona. No se deje, no sea tonto. Ah, ese es el área de la rencilla, hermano. De la disputa, del pleito. Y el problema es que cuando aparece eso en el corazón, aparece el rey Jobab, que significa avergonzado, odiado y habitante del desierto. Porque el asunto es que a veces uno va confiado en su ímpetu humano y no se da uno cuenta que hay otro peor. Como dicen algunos, se encuentra con la horma de su zapato y entonces queda avergonzado, odiado y habitante del desierto. Porque el que es pleitista, nadie se junta con él. Vive solo, hermano. A fulano de tal, ay no, ese no lo invite. Porque, ay no, ese hombre es pleitista y medio, dice, ¿verdad? No va a arruinar la fiesta. Ay no, pero pobre, no lo invitemos. Va, entonces no, pues, habitante del desierto. Por no rendir un área, hermano, ante el Espíritu Santo y pedirle que el Espíritu Santo nos dé equilibrio, que nos dé temple, que nos permita usar la razón, que sea la razón más fuerte que el impulso. Porque si el impulso es más fuerte que la razón, entonces el área de Madón, de ahí debe venir la palabra mandón, ¿verdad? Es un área de disputa, de contienda y de rencilla, hermano. Y comienza a gobernar Jobab, que significa avergonzado, odiado y habitante del desierto. ¿A quién le gustaría vivir una vida aislada de todos? Pobres, hermano, aquellos que tienen esas áreas, porque también es gente marginada. Pero la verdad es que tenemos libertad en Cristo, porque no existe candado del diablo del cual el Señor no tenga la llave, ¿verdad? Y en Cristo Jesús tenemos libertad si deseamos ser libres, si queremos voluntariamente rendir las áreas que nos estorban, para entonces, hermano, poder caminar seguros y confiados, sabiendo que Dios está de nuestro lado. Pero ¿qué necesitamos? Renunciar al área de Madón. La disputa, la contienda y la rencilla no provienen de Dios. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Pablo le dice a Timoteo: evita las discusiones necias que no edifican. O sea, no te metas en pleitos. Eso dice la palabra, eso nos recomienda, porque el área de Madón, el área de la contienda, hermano, es peligrosa y puede causar mucho daño, puede traer esclavitud al alma. Verso 19 de Josué 12 menciona también el rey de Hazor, Hazor con Z. ¿Y sabe usted qué significa Hazor? En el hebreo significa el que ve y el que profetiza. Ah, esto sí está tremendo, hermano, porque Hazor representa el espíritu falso, representa los emisarios de Satanás, que dice la Biblia, se disfrazan de ángel de luz. Y ángel es la palabra ángelos, que significa un mensajero.
Y aquí dice que Jasor significa el que ve o el que profetiza. Hermano, muchas personas se han quedado atadas por una profecía mentirosa. ¿Sí? Muchos se han quedado atados por una profecía mentirosa. Ya le conté el caso de una señorita que conocí. Entró al evangelio, se convirtió, pero tristemente empezó a ser manipulada. Y esta señorita se enamoró de un varón, se enamoró perdidamente de él. Y para querer manipular sus sentimientos, viene una persona y le profetiza mentira. Y le dice: dice el Señor que fulano de tal es el esposo que ha elegido para ti. Y que no te importe quién está cerca, porque nadie lo va a arrebatar de tu lado. Él va a ser tu esposo. Y aunque vengan miles de mujeres, tú eres la elegida, la doncella y la esposa del varón. Y ella se aferró a la palabra. Y la profecía decía: y pronto el Señor va a sellar la palabra con un matrimonio. Y efectivamente, parece que al mes o a los 2 meses estaba casado el muchacho, pero con otra mujer. Y esa señorita quedó marcada para toda la vida, al punto que para ella todos los cristianos somos fraudulentos, mentirosos y habladores, por alguien con el espíritu de Jasor que le profetizó mentira, supuestamente de parte de Dios. Eso hay que tener cuidado, hermano. Por eso yo les he recomendado que la profecía se exponga públicamente cuando estamos en hora cúltica. Les he aconsejado que no reciban profecías privadas, porque ¿quién las va a discernir? No dice pues el apóstol Pablo que profeticen 1, 2 o a lo más 3, y que los demás, no los demás de la iglesia, los demás profetas juzguen si la palabra es o no es de Dios. Porque hay gente que habla de su propio espíritu, hermano. Recuerdo cuando tenía 14 años, estaba en una iglesia y un culto bien alero que era de fin de año, culto de 31 de diciembre, y de repente, hermano, ya todos emocionados a la medianoche, y una alabanza de júbilo muy bonita, hermano, y se dio un mover del espíritu, un mover de Dios, y de repente alguien se levantó con lenguas y dijo: dice el espíritu, feliz Navidad y próspero año nuevo. Ese debe haber sido Santa Claus, hermano. ¿Ese no era el Espíritu Santo? O sea, a todos sin discernimiento, a todos nos dio risa. ¿Qué iba a ser el Espíritu Santo ese? Pero imagínense que ha habido algún ingenuo, diría: no, la Navidad es bíblica, hermano, porque el Espíritu dice feliz Navidad y próspero año nuevo. Ay, no. Ese es el área de Jasor. Cuidado con las profecías, porque pueden dejar marcada el alma. A muchos les han dado palabra de: tu hogar va a ser bendito, y el hogar está separado. Entonces dice: estoy confundido, ¿qué pasó aquí? Si me profetizaron bendición y estoy viendo todo lo contrario. Espíritu de Jasor, de falsa profecía. Verso 20, hermanos. El rey de Simrón Merón. El rey de Simrón Merón. Y Simrón Merón significa guardia del látigo y significa atalaya. Pregunto, hermanos, ¿quién es un atalaya? ¿O cuál es la función de un atalaya? ¿Cómo? Dar mensaje. Un atalaya es alguien que grita un mensaje. Pero dice que Simrón Merón significa guardia del látigo. Por supuesto que ese atalaya no es un mensajero de parte de Dios.